Nos acompanya el director i van a presentar-nos, jo no presento noms, ara després presentaran ell. Jo simplement volia dir-vos això, que benvinguts ací i esperem tindre-vos els altres dies també, perquè crec que és un cicle que valdrà la pena, perquè a més són un temps que hem viscut molts de vosaltres i ens recordaran i podrem xerrar i tot. Sense més, es deixa la part. Benvingudes, sí, ara millor. Funciona. Sí, funciona. Benvingudes i benvinguts, moltes gràcies per la vostra assistència. Inaugurem aquest cicle de cinema per la transició en col·laboració entre el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina i junt amb el grup d'amigues i amics per la UNESCO. Per què la transició? Sembla que és un període històric que pot ser, per ser més recent que altres fets, ha passat un poc desapercebut en el seu estudi. Amb aquest cicle, a través del cinema, de documentals, de pel·lícules, doncs reivindiquem aquests fets i donem a conèixer un poc el que va succeir, encara que moltes persones avui així presents ho han viscut. Bé, doncs això, donar a conèixer aquests fets de la transició, què va ocórrer, com es va viure, i arran de què va ocórrer, avui tenim la projecció de Les tres muertes de Teófilo del Valle. Tenim la sort que ens acompanyen el seu director, Manuel de Juan, una persona que ha treballat ja en altres publicacions, com la de Miquel Gran, que va viure aquests fets també, i que després d'un treball d'investigació, m'imagino que no fàcil, de molta labor, doncs ha tret endavant una pel·lícula d'uns fets que realment van ocórrer, propers a Elda, i que bé, que està molt bé donar aquesta visibilitat a uns fets que això, a vegades passen desapercebuts, i està bé també que encara avui en dia, actualment, continuï treballant-se en donar a conèixer aquests fets. També tenim present així a Michael Merth, un cineasta alemany que, bé, cofundador de Video, un moviment, i que també per la música va estar atret a vindre a Espanya en els 90 i bé, ha ajudat com a script consultant amb el guió, amb la producció d'aquesta pel·lícula i també ens acompanya avui. Així que tots donem la paraula i donem pas a... Sí, pues això és dir que jo estic molt content d'estar així, en el COI, i de portar la pel·lícula i compartir-la amb vosaltres, no? I aleshores no vaig a parlar més, no? Perquè jo crec que l'important és veure la pel·lícula i després tindré un debat entre nosaltres i a preguntar, opinar i parlar d'estos fets, no? Que segur que molts de vosaltres conegueu des de lluny. La que quieras, saluda y... Buena vesprada y lamento que no puedo saludar en Valencia porque mi aprendizaje del castellano ha sido en Madrid y luego, no sé, como mi mujer es valenciana, pero tampoco de hablar el valenciano, pero bueno, ahora ya cojo el sonido y creo mi siguiente reto es empezar. Y bueno, hablar de la película lo hacemos después. Yo fui muy motivado en colaborar, primero con la amistad con Manuel y porque he visto que es una cosa muy personal y que ha sido en todo mi trabajo, ha sido una cosa central de hacer un cine político, pero no de propaganda, sino de la honestidad y de lo personal.
y creo que aquí tenemos un ejemplo muy, muy emocionante. Y bueno, ya verás. Bé, ara després de veure esta obra, esta producció molt xula, molt interessant, sí que cedeix la paraula ara sí que es coneix un poquet tota la feina, tota la repercussió i tot el que vulguin aportar a ASA. Moltes gràcies. Bueno, pues nada, decir algunas palabras y luego pues responder a lo que queráis vosotros plantear, ¿no? El trabajo este pues empezamos creo que fue en 2021, el 24 de febrero de 2021, en una, precisamente sale ahí, que la Consellería de Memoria Democrática, con Iñaki Pérez y la consellera y el alcalde de Elda, pues se le hizo una ofrenda de flores a Teófilo. En ese momento, ese día es cuando yo decido iniciar las investigaciones y ponerme las pilas con este tema, ¿no? Cada aniversario escribíamos algunas cosas, hubo gente en Petrel y en Elda que mantenían casi todos los años pues escribiendo algún artículo y haciendo algunas concentraciones, pues su memoria, pero realmente estaba en la oscuridad las circunstancias en que había muerto, no sabíamos la verdad de la muerte de Teófilo del Valle y merecía la pena desarrollar una investigación a fondo para descubrir esa verdad e intentar recuperar una justicia que entendíamos que no se había producido, ¿no? Entonces yo inicié, bueno, conté con mi hijo, o sea, lo que sale en la película, en el documental es la realidad. O sea, mi hijo en ese momento había terminado unos estudios de multimedia y se había venido de Barcelona a Valencia, en ese momento estaba en paro y entonces yo le propuse, pues yo hago la investigación y tú como técnico, pues montas el documental. Bueno, esto es lo que en principio pensábamos, luego las cosas se van complicando y vas teniendo en cuenta, bueno, él encuentra trabajo, ya teníamos que ir los fines de semana, pues ir a Barcelona o ir a Madrid, o ir en fin, y a grabar a unos y a otros, pero al final pues tuvimos que ir buscando un equipo más amplio cuando yo me di cuenta que si queríamos hacer, hay un momento determinado que yo me encuentro con Michael en Torremanzanas, fue en Torremanzanas, le cuento el proyecto, ya yo llevaba, pues yo creo que casi año y medio con el proyecto en marcha, o sea, estaba todo bastante avanzado, pero había que contar bien la historia, ¿no? Esto es un tema bastante importante en los trabajos de documentales y de contar algo, ¿no? Y coincidimos mucho, ¿no? Él me preguntó si lo que quería hacer era, claramente así, en dos palabras, dijo, bueno, ¿quieres hacer una cosa así de propaganda o una cosa, no sé con qué palabra lo dijiste, pero sí, bueno, sí. ir a fondo, y como intentar descifrar todo lo que se llamaba transición y la situación del país donde, bueno, lo que ha ocurrido es una cosa pequeña, entre comillas, en los documentales oficiales, digamos, se habla de la transición siempre de una manera ya muy encasquetado. Y esto dio la oportunidad de contarlo de otra manera. Y luego, bueno, luego se abrió la posibilidad con el juez. Claro. Que yo creo, bueno, puede ser que ha sido un poco aburrido, no sé, mantiene muchísima información. Y es muy, bueno, esto, esperemos, eso fueron los debates de cómo ordenar este montón de material, este fondo histórico, la situación, dibujar Elda, que pasó en una ciudad de Elda. Y bueno, para terminar, a mí me pareció muy interesante que la muerte de Teófilo es la muerte de un inocente, un chico normal
y coincide, bueno, él fue más bien un poco un hippie, o lo que se llamaba así, un menudo, un rebelde joven, y coincide con la lucha obrera de entonces en el pueblo. Y así en este punto, y por eso, claro, el régimen da esta respuesta tan brutal y tan dolorosa hasta hoy en día, porque claro, no había ninguna reparación, y creo hoy en día como vuelve la propaganda de la derecha, la conquista de la historia, de contar la historia en una manera concreta, ha sido un ejemplo muy importante, además contado por una persona que lo ha vivido personalmente, ¿no? que da otra autenticidad. Y eso, bueno, sí. Exactamente, ahí coincidimos en esos planteamientos, y entonces lo que insistimos en mostrar a través de la muerte de Teófilo y lo que pasó en un pueblo que es Elda, pero que podía ser Alcoy, que podía ser Valencia, que podía ser Basauri, cualquier pueblo o ciudad de España, ¿no? Y Teófilo es Teófilo del Valle, pero podía apellidarse pues, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y la familia de Teófilo, que también hay muchos elementos aquí, pues la familia de Teófilo era una familia de muchísimos hermanos, pero que todos estaban desperdigados, no solo por España, sino por Venezuela, Uruguay, José Antonio, el que sale aquí, el que es... tenemos aquí, quiero decirlo ya, a Begoña y Estefan, que Begoña es sobrina de José Antonio del Valle. Ellos han venido de Elda a acompañarnos y han querido también estar presentes en este acto. Entonces, gracias a que yo contacto con la familia y sobre todo con José Antonio, que era el hermano mayor, que había vivido todos aquellos momentos, y que él, a pesar de estar viviendo en Uruguay y estar lejos de aquí, pues enseguida demuestra un gran interés y una gran necesidad de él y del resto de su familia de averiguar la verdad y de buscar esa justicia que está pendiente, ¿no? Entonces, gracias a él es como tenemos acceso al expediente judicial. Hay que decir que, bueno, hemos conseguido muchos derechos, pero son derechos que están teóricamente los derechos, pero que luego cuando vas en la práctica a ejercerlos hay que vencer muchas resistencias, porque este expediente ha llegado a nuestras manos pues porque José Antonio al final y un magistrado de Tenerife que me ayudó en todo el tema de los planteamientos, pues conseguimos arrancar ese expediente al Ministerio de Defensa. Pero expediente que, entre otras cosas, ahí veis que están tachados los nombres. Te lo dan, pero te lo dan tachado. Ahora hemos tenido que pelear muchísimo para conseguir que nos dieran el expediente original, que lo hemos conseguido. Hace 3 semanas prácticamente hemos conseguido, gracias a la segunda ley de memoria democrática, la de 2022, que antepone el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo que les pasó frente al derecho de los victimarios, de los torturadores o de los asesinos, a mantener sus nombres en secreto por la ley de protección de datos. Esto es gracias a esta segunda ley, hemos conseguido ya tener el expediente judicial completo. Entonces, gracias a este empeño de la familia de conseguir esa verdad, pues hemos conseguido llegar a una situación que nos parece muy, muy importante, que es tener la posibilidad de exigir justicia. Porque la justicia, la verdad judicial que se estableció es que bueno, por un lado que Teófilo era pues, un bandarra, ¿no? un drogadicto, y que el policía actuó en cumplimiento de su deber. Pues como dice el hermano, o sea, su deber que era ir matando chavales jóvenes a tiros. Entonces, esa es la verdad que hay, y esa es la que el policía fue absuelto, cumplió 2 meses de prisión atenuada en el acuartelamiento de Benalúa y le pagaron todos los haberes. Y toda la cadena de mando quedó impune, cuando ahí hay claramente unas actitudes delictivas, ¿no? Entonces, por avanzar un poquito y por plantear un tema llamar de actualidad, en parte de lo que es todo lo que contamos en la película, pues el momento actual de la historia de Teófilo sigue viva,
sigue viva porque, bueno, no solo son los homenajes que hace 4 días, el 24 de febrero, estábamos allí en la plaza de Teófilo del Valle de Elda haciendo un homenaje y había pues casi 200 personas cantando también esta canción de La Bordeta, ¿no? Pero también estamos ahora mismo exigiendo justicia, y exigiendo justicia en los tribunales españoles y exigiendo justicia en los únicos tribunales que hasta ahora están abriendo causas contra el franquismo, que son tribunales de Argentina. Y en estos momentos estamos preparando una querella que vamos a presentar la semana que viene, o sea, el próximo sábado. Yo iré a Buenos Aires y desde Uruguay, que es donde está el tío de Begoña, vive en Piriápolis, él irá también a Buenos Aires y presentaremos allí, entre los juzgados de Argentina, esa querella contra toda la cadena de mando. Hay un juzgado en Argentina que ha abierto causas, pues igual que os acordaréis de que a Pinochet se le detuvo en Londres por la acción del Baltasar Garzón, pues aquí estamos intentando lo mismo. Y hay la jueza Sarbini en Buenos Aires ha abierto causas contra Martín Villa y causas en el momento de la transición, y hemos hablado con abogados, bueno, nos han preparado en la querella abogados de Valencia y de Madrid y también de Argentina, y iremos, y la semana del 11 de mayo pues se presentará la querella allí, ¿no? Lo cual, también resaltar que el hablar de estos hechos concretos, además, que esto lo hablábamos, ¿no? Y Michael me lo decía, ¿no? Que la importancia de que tiene hablar de situaciones muy particulares que se convierten en universales por la verdad que encierran, ¿no? Y así quisimos hacer el planteamiento del documental, que a partir de los hechos constatados y desde una visión lo más amplia posible también. Por eso, pues gracias al empeño que le pusimos, pues conseguimos convencer al alcalde de entonces, a Paco Sogor, que participara. Conseguimos que el juez, que pensamos que eso es una aportación importante, ¿no? De que una persona desde dentro del sistema pues dé su visión, y que también en aquella época pues había mucha gente que desde instancias que eran manipuladas, pero también intentaban ejercer una profesionalidad. Este juez dice que le llamaron el ministro, o sea que fue o Fraga o Martín Villa el que le llamó al presidente de la Audiencia Territorial de Valencia diciéndoles que qué hacía un juez metiendo a un policía en la cárcel. Pero ¿quién se había creído ese juez que era? Posiblemente era el primer policía que mandaban a la cárcel después de 1939. Claro, es importante, y es muy importante que eso pase a la memoria de todos aquellos que estábamos luchando allí y los que seguimos luchando, porque es como se ha manipulado toda la transición. O sea, y no solo fue Teófilo quien murió en aquellos años, hay más de 150 personas que murieron directa o indirectamente por disparos de la policía en el año 76, 77, por manos de la policía. Luego ya eran las bandas fascistas las que empezaron a intervenir, ¿no? Entonces es muy importante resaltar todo esto y que de alguna manera pues se sepa que la transición no fue un periodo de rosas y miel, sino que hubo mucha represión y sobre todo mucho intento de meternos miedo. Y una cosa que he constatado es el miedo que ellos tenían. Hay partes, sobre todo tenemos partes del juez que no hemos podido meter, ¿no? Porque es muy amplio, o sea, hay muchísimas horas grabadas, pero hay partes del juez que mostraba cómo la propia clase dominante del Calzao estaba asustada por dónde podían llegar las cosas, ¿no? Y los cuerpos armados de la Guardia Civil y de la Policía estaban asustados, porque hay una escena que yo no sé si tendremos ocasión de hacer una segunda parte, pero cuando salimos del cementerio, más de 500 personas fuimos al ayuntamiento a pedir que soltaran a los 2 amigos de Teófilo que detuvieron con él, ¿no? Y realmente lo que contaba el juez es que el alcalde y los guardias civiles y los propios, sus compañeros de Alicante, con los que habló, él decía, ¿qué hago ahora si vienen a pedir la libertad de la libertad de los chavales? Y él reconocía, y está grabado, que el de Alicante, que era el juez, uno de los jueces titulares de Alicante, le decía, bueno, pues eso tú mira a ver cómo está la situación, a ver si la vamos a estropear más, oye, tú a tu criterio, ¿no? Como diciéndole, si tú ves que la cosa se pone mal, lo sueltas.
¿no? Eso ahora nos parece que muestra que realmente tenían miedo y por eso utilizaron la represión y utilizaron a la policía, a los grises, de manera descarada, ¿no? Luego también es verdad que luego pues, a todos estos policías les cambiaron de grises a marrones, a los jueces del Tribunal de Orden Público los cambiaron de nombre y eran de la Audiencia Nacional, al capitán Holgado, que sale aquí, lo ascendieron a jefe supremo de los GEO, de los grupos de operaciones especiales, que fueron los que en el año 78, el famoso atraco al Banco Central en Barcelona, que hubo, se descolgaban por allí por las ventanas y sabéis aquel asunto tan importante que hubo. Pues el capitán Holgado fue jefe máximo. El gobernador civil pasó a Valencia a seguir ejerciendo como abogado y vinculado a la hermandad fascista de Valencia, hasta que ha muerto. En fin, que no hubo ninguna limpieza ahí del aparato del Estado, ¿no? Yo creo que eso también es algo que cabe constatar, porque eso nos ayuda a explicarnos situaciones de parálisis de la justicia actuales o de situaciones que dicen, bueno, ¿cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial esté sin modificar 7 años hasta que gane otra vez la derecha? O sea, claro, de aquellos lodos, pues estos barros, ¿no? Bueno, yo me embalo, como veis. Queréis la palabra porque es que si no... A ver, yo en primer lugar me gustaría agradeceros que hayáis decidido presentar el documental, después felicitarlos porque a mí particularmente me ha gustado mucho, más cómo se ha tratado, y una de las cosas más importantes para mí es que habéis tratado cómo encima de asesinar a un joven o a una persona son después capaces de hacer divulgar que era una mala persona, que tenía antecedentes, que tenía algo increíble. Y otra cosa que también me gusta destacar un poco es que cuando hablamos de que Teófilo era inocente porque no pertenecía ni a sindicatos, ni a partidos políticos, es que me da igual, aunque sea partido político o de sindicatos o que reivindique las mejoras salariales o cualquier cosa, sigue siendo inocente. O es que porque pertenece a un sitio no va a ser inocente. Sí. Eso tenemos que tenerlo claro. Sí. ¿Vale? Y después el tema de la justicia no creemos que hemos mejorado mucho, porque hoy en día precisamente los policías pueden grabarte a ti y tú por grabar a un policía te pueden poner una multa. Y después, de cara a un juicio, la palabra del policía, aunque no justifique nada, tiene el valor que tú, aunque tengas testigo y tal, no tiene ningún valor. O sea que tampoco hemos mejorado en exceso. Oye, ¿tenéis un micro por ahí? Porque igual, ¿oís detrás? No, sí. Levántate. Yo además, lo que ha comentado Chimo, ¿no? Del documental, la película del documental, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque tiene todas las partes, está muy clara, no queda nada oscuro por ahí, ni dan interpretaciones raras o extraordinarias y todo eso, ¿no? Lo que hace el comentario es que, claro, la ley de amnistía anterior, ahora que estamos con la ley de amnistía actual y tal y que cual, ¿no? Claro, sirvió para unas cosas y también sirvió para todas las otras. Es decir, que se amnistiaron a la gente de izquierda que estuvo en la cárcel durante muchos años, pero claro, también era una amnistía de tabla rasa con todo lo que había pasado. Y claro, eran 40 años. O sea, de unos 5 o 6 años de la transición, que es transición democrática, hacia la democracia, eso quedó eliminado, o relativamente eliminado. Pero claro, los 40 años anteriores también quedaron los bultos, tapados, amnistiados y sin ninguna culpabilidad por parte de nadie, ¿no? Entonces yo, la tercera muerte de Teófilo, me agradaría, por lo menos, ¿no?, que se llegara. Tú imagínate que tenemos que ir a la justicia argentina a reclamar un derecho de un español y que no se le está pidiendo a lo mejor una reparación de cárcel a aquella persona que ya ha muerto seguro y todo ese tipo de cosas, sino sencillamente que se descubra y que se ponga negro sobre blanco la verdad de lo que ocurrió y que tal como el sumario en principio
del juez que tú has comentado y que estuvo muy bien, porque la investigación aquella de las balas y tal y que cual, no daban posibilidad de interpretaciones extrañas ni nada de nada, todo eso tengamos que ir hoy en día, en 2024, a Argentina, a una juez argentina, a presentarle esta querella para ver qué dictamina. O sea, eso es como, acabando con lo que decía Chimo, que hemos mejorado, evidentemente, ¿no? Pero, claro, la democracia hay que defenderla todos los días, que lo comentaba. Sí, sí. Enhorabona pel documental i la faena que feu. Faena necessària perquè es traga tota la llum, tota la, es pot dir una paraula lletja, la merda eixa que van tindre en eixa transició modèlica, conforme el nomenat tu, que menys mal que no la van copiar, que de modèlica no era res. Anem a veure si en els cicles de pel·lícules pues, es fem un poc més assertiu aquests moments de ganes, d'il·lusió, i com Teòfilo era un xic jove, independent, podria ser que fos independent, però en ganes de viure, en ganes de llibertat, que és el principal que tenim. Ara, per culpa d'algunes persones, la llibertat sembla que estem tirant-la per terra, estan podrint-la, una cosa tan senzilla. Bueno, jo, en principi, lo de la querella criminal hasta on pot arribar. N'hi ha esperances de que algun dia la jueza esta, no me'n recordo com li diuen, que ja va fer lo de Martín Villa i tot això, que crec que està encara per ahí, però n'hi ha possibilitat d'algo. A ver, Aradia, que precisamente es esta abogada de Valencia, es la que está preparando la querella que anem a presentar en Buenos Aires y presentarem aquí también. Pues Aradia es lo que dice en el documental, que la justicia es muy reacia a abrir el franquismo. Hay tres argumentos fundamentales para no entrar en los crímenes del franquismo. Uno es la prescripción de los hechos, ¿no? Porque han pasado 50 años, por ejemplo, 48 años de lo de Teófilo. Pues 48 años, pues un asesinato creo que son 20 años, ¿no? Entonces, pero claro, el derecho internacional, que ahí está una de las claves, considera, y los convenios que España se ha firmado a nivel internacional, consideran que los crímenes del franquismo son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes planificados de una represión generalizada, donde, como hemos visto aquí, pues estaban acostumbrados los policías a disparar y matar, y era una mecánica constante del franquismo, ¿no? Entonces, la prescripción se combate al considerarlo un crimen de lesa humanidad. Hay casos en que la justicia española ya ha reconocido esos, y hay leyes que así lo contemplan. El otro tema es la ley de amnistía. La ley de amnistía del 77, que como bien has dicho antes, pues amnistió a todos los torturadores. O sea, resulta que los que estaban en la cárcel o teníamos juicios con cosas pendientes con la justicia era por habernos manifestado, por haber luchado por la libertad. Resulta que se hace una ley para nosotros y los beneficiados son todos, o sea, todos absolutamente, todo lo que ha hecho el franquismo, ni siquiera un asesinato. Claro, eso es algo que también está en discusión. Precisamente ahora, la ley de amnistía de ahora se dice que si el terrorismo entra o no entra, que sí. Entonces, claro, hay cosas que la ley hay mucha doctrina internacional que considera que en la ley de amnistía del 77 no podían entrar crímenes de lesa humanidad. Y luego hay otro, en el tercer caso, que hay un tema que necesitábamos también rebatir, era el hecho de que es una cosa juzgada. Hubo un consejo de guerra, pero claro, hubo un consejo de guerra sin las mínimas garantías. El padre intentó, y ahí se dice, lo tenemos en el expediente, presentar con un abogado de Elche y un procurador, presentarse en el juzgado
y le rechazaron ser parte del proceso, y le rechazaron porque era un consejo de guerra, y el consejo de guerra estaba perfectamente apañado, ¿no? En el documental sale José María Perea, que fue el periodista que cubrió el consejo de guerra y que viene en La Verdad de entonces, el periódico de La Verdad, viene recogido en una página todo lo que él oyó en el consejo de guerra, en la sesión pública, y entonces él mismo pues se sorprendía al ver el expediente actual y ver lo que se dijo allí. Pues él dijo, es que nada de lo esencial del expediente no salió en el consejo de guerra, con lo cual en el consejo de guerra fue un verdadero paripé. Empezó a las 9 de la mañana y a las 4:30 tenían ya la sentencia redactada y entregada a la prensa, ¿no? O sea que aquello fue un paripé, ¿no? Como dice José Antonio. Entonces, las posibilidades de que esto vaya hacia adelante, pues es un camino que se está abriendo. Ya hay cada vez más jueces, lo que dice Aradia, en el Tribunal Constitucional hay 2 jueces en ese momento, y era antes de cambiar el Tribunal Constitucional, que estaba bloqueado por el Partido Popular. Ahora ya hay más jueces que serían partidarios de, por lo menos, investigar estos casos en España. Por lo menos investigarlos y luego ver, si hay que aplicar la ley de amnistía, bueno, pues ya los amnistiamos. O si no se aplica la ley de amnistía, bueno, pues se establecería una verdad judicial que no implicaría penas, pero implicaría por lo menos que si ha habido un asesinato se reconociera que efectivamente allí hubo un delito, ¿no? En Argentina, que vaya hacia adelante, pues nos encontramos con que la justicia en Argentina necesita de la colaboración de la justicia española, porque cuando hacen requerimientos, aquí hay unos requerimientos que son de tipo gubernativo, que son la administración del Estado, la administración ejecutiva, la que tiene que actuar, pero fundamentalmente los requerimientos se hacen a la administración judicial. Y los jueces, aquí cuando llegan requerimientos de Argentina, empiezan a poner pegas, están poniendo pegas. Por eso ahora el desplazamiento que vamos a hacer a Argentina, se van a presentar varias querellas, pero va una delegación formada por forenses y por investigadores que documentan que el franquismo fue un régimen realmente de crímenes contra los disidentes, ¿no? O sea, o estabas con Franco o no tenías nada que hacer. Eso pasó después del 39 y lo sabemos por toda la gente que fusilaron y que persiguieron, pero hasta que Franco murió en noviembre, y en septiembre todavía estuvo fusilando gente, ¿no? A los 5 de septiembre, del 27 de septiembre. Entonces, en la delegación, mayormente, lo que necesita Argentina demostrar es ese contexto histórico que justifique, o sea, que respalde que fueron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y por eso la delegación, digamos, tiene un componente también de plantear casos como este, porque eso es muy importante el respaldo social que tengan, porque si no hay respaldo social no se obtiene nada, ¿no? Pero también con un planteamiento técnico y jurídico potente que nos permita avanzar, ¿no? Yo, la verdad que mi experiencia personal es que con este caso y otros casos, pues hay mucha gente que fue torturada en el franquismo y en la transición, y que, bueno, hay gente que se ha atrevido ya a presentar querellas, pero hay otras personas que que consideran que, bueno, que si nos pegaron, pues nos pegaron, que me pasé un año en la cárcel, pues yo tengo un compañero que le estoy hablando con ellos, se pasó 2 años en la cárcel, cuando cayó en la caída del 74 del Partido Comunista, de que, no sé, aquí creo que hubo gente que cayó, no sé si Linares o quién, pues se pasaron 2 años en la cárcel, porque les cogieron con propaganda ilegal y con reuniones, y que eran del Partido Comunista, 2 años de cárcel. O sea, y lo tomamos los propios que vivimos como, bueno, esto lo llevamos, en fin. Bueno, es importante denunciarlo. No es importante denunciarlo. Hay mucha gente que ha denunciado torturas, se han llevado querellas adelante y que no se vayan de rositas. Yo creo que Martín Villa, ahora cada vez que va a dar una charla por ahí, que ha ido a Navarra, le han montado un pollo. Y ha ido a Badajoz y ha tenido otra vez. Por lo menos que si se va al otro mundo, pues sepa que no estamos de acuerdo, que hubo fue un juicio contra facilitador de las cosas. una persona, un hombre que ya tenía 95 años, que no se recordaba de nada, a lo mejor era creíble que dijo esto, pero era un guardia de Auschwitz, del campo de concentración. Y naturalmente salió la cuestión
¿por qué ahora llevar a ese anciano enfermo y demente, por qué llevar al juicio? Y la respuesta es, sí, es súper importante, porque especialmente, bueno, hoy en día vemos que se mueven en Alemania, de repente hay grupos que con una retórica que es muy parecida a la retórica de los nazis, y intentan así salir otra vez, limpiar la historia sucia, ¿no? Pero que deberían saber que hoy en día, y ojalá que podamos llegar a eso, deberían saber que ya no será tan fácil de salir, los dictadores, los torturadores, de salir tan fácil como lo tenían antes, ¿no? Y eso, porque claro, se preguntan, o los jóvenes preguntan, oye, papá, como Manel, después de 50 años, ¿por qué empezar ahora? ¿Por qué hacer todo este trabajo? Y ha sido un trabajo duro. ¿Qué sentido tiene? Y yo creo que tiene un gran sentido, y tenemos que intentar comunicar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que sí que es importante ocuparse con la historia y meterse a fondo, como ha sido posible aquí, gracias a la buena investigación y al buen trabajo tuyo, ¿no? Bueno, eso. De todo el equipo. Jo volia preguntar Sí. una cosa molt concreta. Quan es va aplicar la llei d'amnistia en el 1977, que van eixir sindicalistes, gent de partits, manifestants del carrer, van eixir de la presó, vosaltres heu dit, clar, s'han beneficiat aquesta gent d'esquerra, però també els altres. Però hi havia algú en la presó? ¿Desatres? Yo creo que no. No ha venido. Aquí no toca ningú, ni un Pero perro. era entonces como preventivo. Claro, pero era lo que la ley dijo era que esos hechos, los delitos, cualquier tipo de delito relacionado con la represión, el franquismo, con esa época derivado de esa represión franquista, queda amnistiado. Entonces afectaba tanto a las víctimas como a los victimarios. O sea, se relató de tal forma, claro, en aquel momento pues se quiso, yo creo que hubo fuerzas, bueno, de la oposición, que llegó un momento que se dijo, bueno, pues esto es donde hemos llegado, pues llegamos hasta aquí, vamos a hacer elecciones, vamos a ver hasta dónde llegamos y poco a poco ya mejoraremos la situación. Pero claro, es que nos quedamos ahí y ahí nos quedamos. Entonces, claro, cuando te pones a investigar y a hablar con unos y con otros, realmente ha habido gente que a mí me ha reconocido que había gente en lo que son las fuerzas de seguridad y la Guardia Civil. O sea, yo aquí he entrevistado a muchísima gente que no sale aquí, ¿no? Me he procurado relacionar con todo el arco, no solo político, sino represivo, ¿no? Y he investigado hablo con policías armados, compañeros de Teófilo, con guardias civiles que me detuvieron a mí en aquellos años, pues he ido a hablar con ellos y, oye, que no vamos a hablar, ¿no? Y te vienen contando cosas que no te las crees, porque te dicen que yo estaba contigo, pero estábamos cada uno en nuestro sitio y tal, estábamos todos por la libertad, todos por la democracia. Sí, pero tú estabas pegando palos. No es lo mismo, ¿no? Pero ellos te hablan de gente que realmente, eran delincuentes, que estaban dentro de las Fuerzas Armadas, claramente. O sea, porque ahí se recogía muchísima gente, o sea que las mismas fuerzas de seguridad saben lo que tenían dentro y los mismos jueces saben lo que había, o sea, y estos no, y estos se quedaron de rositas, ¿no? Claro, ahí es la importancia que tiene, porque eso no fue una cosa aislada, eso pasó a la sociedad y pasó a la administración y pasó a la justicia, toda esa gente, y hay una rémora que tenemos que limpiar por nuestra propia salud, porque es que puede haber un momento de reaccionario y
vuelvo otra vez a las andadas, ¿no? Entonces, sí, es lo que tú dices es que es verdad, es que se amnistió, pero es que no salió ninguno de la cárcel porque dentro no había ninguno. Ya no los podían meter. Claro. O sea, la cantidad de gente que perdió sus bienes, no solo fusilamientos o mutilaciones, es que la represión económica, la represión de los exiliados, o sea, todo lo que fue la represión sobre la gente democrática y que luchó por la república y durante todo este tiempo, pues eso no lo hemos tragado y bueno, la cuestión es que por lo menos la verdad histórica la recuperemos. Yo, o sea, no quiero... ¿Hay alguien más? ¿Queréis alguien de detrás? Porque aquí quieren volver a hablar. ¿Alguien por ahí detrás queréis tomar la palabra? Bueno, pues entonces yo intervengo por segunda vez. No tengo demasiada convicción en que la justicia española, los jueces, esos dos personas en el Constitucional puedan llegar a convencer a los otros de algo, ¿no? Yo me acuerdo de hace unos años en un programa, y es que era tan evidente, era tan claro, tan manifiesto, de un periodista persiguiendo a un señor ya mayor por las calles de Madrid con el micrófono, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, ¿no? Billy el niño. Billy el niño. Y lo único que se le pedía era que le quitasen las medallas, porque había actuado muy bien y con grande fuerza en la represión y en las torturas. Lo único que se le pedía no es que se juzgase, ni nada de eso, ni que se le metiese en la cárcel, ni que se le pidiesen responsabilidades. Sencillamente se le pedía que le quitasen las medallas que le habían otorgado. No hubo manera. Se no murió antes. Y se murió con sus medallas puestas. Es decir, yo delante de ese hecho dije, bueno, esto ya... Hay que seguir peleando, hay que seguir peleando, hay que seguir Las haciendo cunetas, documentales y haciendo lo que cada eso, uno la se ley pueda. La ley de memoria histórica deberían desarrollarla, pero como una cosa prioritaria. Lo mismo que la vivienda para los jóvenes, o la vivienda para aquellos, o el trabajo, lo de la memoria histórica, las cunetas y todo lo de la memoria, pero para de una vez quitarnos todo el marrón de encima, porque es que esto lo vamos a seguir arrastrando. Pues ahora tú, a lo mejor tú lo sigues arrastrando, pero tu hijo ha dicho, tío, pues esto es verdad, ¿qué ha pasado? Y el otro que ve un documental de esto o que se dé cuenta del otro, dirá, pues esto lo seguimos arrastrando. Y cuando salen por ahí las familias de 80 años, de 90 años, con la fotografía de su padre o de su tío, que está en la cuneta esta y que sabemos que está allí y que no podemos cavar para sacar el cuerpo, los restos, yo es que alucino, este país 2024, es que se dice mucho. Y ya no podemos decir que era del franquismo. No, es ahora, es ahora. Muy bien. Begoña, ¿quieres decir algo? ¿Le ha gustado a tu marido? Me ha encantado, Sí. Yo lo he visto por su verdad y me ha encantado, y luego es verdad que en mi casa sí que soy mucho, porque yo no soy sobrina directa de Teófilo, soy sobrina de José Antonio y salen mis padres en las fotos, y bueno, sí que es un tema que se ha hablado mucho y que ha estado muy presente siempre. Muy bien. Y gracias otra vez. Gracias también a ti por estar aquí y por acompañarnos esta tarde. Muy bien, pues... No sé si per acabar o no, m'ha impactat molt de la pel·lícula la força que tenen les imatges de dibuix en blanc i negre, i donen una força a les històriques. Mai més ben dit que una imatge val més que 1000 paraules. La pel·lícula ha sigut per això. Sí, d'això mereix la pena parlar un poquet. L'autor és Carles Esquembre, que és un xic de Pinós, d'en Pinós. La seva família és de Villena, Villena Pinós, i que ha fet 2 o 3 novel·les gràfiques, una de Miguel Hernández, que és molt recient, que està editada per Planeta, una altra de Lorca, i ara està preparant una altra, crec que de Machado, me pareix. Són 3 novel·les magnífiques, no? És un xic d'aquí, que és un xic jove, molt entusiasta, i que va captar perfectament. La mitad de la película son las imágenes, de lo que es la transmisión. Bueno, sin eso hubiera sido así un poco seco, ¿no?
Bueno, Carles. Jo simplement donar-vos les gràcies perquè esteu descobrint, o sigui, fent un gran esforç perquè la veritat arribi a la gent jove. Perquè jo en la meva família tenim també víctimes d'esta època i sé que els joves no estan enterats de res. El sistema capitalista ja s'ha encarregat de portar-ho ben portaer perquè la gent jove no s'enteri del que ha passat. I presentar-los la societat de consum i la nova tecnologia que està apareguent per distraure-los i que no arriben a solidaritzar-se en les persones majors que han patit tota aquesta injustícia per fer un món millor. I donar-vos les gràcies perquè la veritat jo veig que ja n'hi ha puesto que està morint-se i ojalà pogueren els joves entendre el que ha passat i per què estan com estan de bé en els països que estem bé. Llavors és molt important que els països que estem bé coneguem la història. Perquè ens pot tornar a passar el mateix i la gent jove, per aquest sistema que s'ha muntat, no són conscients de que és que han patit molt la gent d'antes i poden ells patir una cosa que es vinga precisament per la facilitat que tenen. Moltes gràcies. Bueno, el documental té una duració de 48 minuts perquè vam pensar de que dins d'una classe en un institut poguera projectar-se. I ja estem en la comarca del Vinalopó, d'Elda Petrer i tota aquesta zona, ja estem parlant amb directors d'instituts i tal per a el proper curs incluir-lo. I esperem que en altres pobles hi ha gent en algun institut que vulgui projectar-lo, per nosaltres fantàstic. Bueno, y debería emitirse en la televisión. En Apunt había así un poco una serie de documentales sobre la memoria histórica. Ahora, con el cambio, con la vuelta de la derecha, claro, lo primero que hacen es echar ahí gente crítico y no sé si con un pedido popular o con algo se podría presionar, porque yo creo los medios públicos tienen el deber de hablar, de tratar esos temas, ¿no? Y también en controversia, discutirlos, pero para contribuir también a una identidad positiva que en mi opinión no puede venir del fútbol. Yo digo una cosa, Sí. Se hacen programas hablando de todo eso en la televisión pública y yo lo puedo afirmar porque los he visto. Pero se hacen a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Exacto. Y publicidad no se hace, o sea que los he cogido por los pelos. Y te digo yo que se hacen algunos. Sí, sí. Sí, Y eso, a las 2 eso a las 3 de me la da mañana. siempre Y una no te rabia. enteras y resulta que no puedes dormir. ¿Sabes? No, me da siempre una rabia cuando veo la televisión, porque los públicos, los privados, bueno, es otro tema, pero los públicos tienen el deber del debate público, de fomentar una identidad democrática. Y se está perdiendo, está en peligro, eso. Sí, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, es que se habla mucho de los exiliados, los museos que hay de los exiliados de España y tal, pero ¿y los que quedaron aquí? Los sí, que tuvieron hasta, no sé, como campos de concentración, los que estaban en la cárcel estaban, y de eso, punto pelota.
Bueno, pero esos que se amnistiaron y se amnistió eso también. Y de eso hay que hablar, pero hay que hablar mucho. Porque yo personalmente tenía a mi padre en un sitio de eso. Y es muy fuerte lo que pasaba, era muy fuerte. Claro. Y eso la gente lo tiene que saber, por lo que estaba diciendo la señora. Porque la gente joven de esto no sabe nada. O no quieren porque es incómodo. Es incómodo. Exactamente. Destroza la fachada así tan... Pero puede volver a colorines, sí. Así es. Pero bueno, vamos a seguir, dar la lata. Bueno, pues muchas gracias, que eso no lo he dicho. Bueno, ahora sí. Jo volia fer un incís. Tots els programes que fan a l'entorn del matí i hores tardans que només els jubilats poden veure-los, es poden veure en YouTube. Poden veure d'altra volta en YouTube. Efectivamente, sí. Aquests programes vetats per la gent jove o gent que pugui estar treballant i interessats, es poden tornar a veure en apunt per YouTube. Sí, pero si no estás enterando, por lo menos una ventaja. Yo quiero decir, en relación a esto que ha dicho esta señora, que en la página web de Radio Televisión Española hay un apartado, se ve bastante fácil, que dice críticas de los espectadores. O algo semejante, no sé cuál es exactamente. Ahí se puede escribir realmente lo que uno piensa, lo que uno quiere, se pueden hacer sugerencias y tal. Yo misma lo he hecho con un programa, realmente me han atendido y realmente en ese programa han modificado, era una cosa de entenderlo mejor, han modificado, o sea, se han ocupado de eso, lo cual ya me parece interesante, porque ellos viven de los espectadores, y los espectadores no dicen nada, dicen, estamos genial. Si los espectadores toman una actitud también un poquito combativa de decir, oye, esto no nos gusta, esta televisión es nuestra porque la pagamos con nuestros impuestos, etcétera, etcétera, vamos a cambiar esto, lo otro, pero cosas concretas, no discursos en general, ¿no? Sino programa tal, ¿por qué lo ponéis a tal hora? Sería, os pido que estudiéis la posibilidad de pasarlo a una hora donde lo podamos ver mejor y no a las 3 de la mañana. Por ejemplo, o sea, cosas así concretas, dando la lata y cuanto más mejor, naturalmente. Bueno, pues és una via muy sencilla de casa. Vale, pues donem per conclosa aquesta inauguració del cicle. Moltes gràcies per la vostra participació i assistència. Moltes gràcies a vosaltres també. I ens veurem el que ve amb la tradició de Todos en la Madrugada, que també continuarà el cicle. Gràcies.